Después de un año de espera ya tenemos de vuelta el rally más duro del mundo, ya tenemos de vuelta el París-Dakar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí a Sport Total, bienvenidos a Velocidad Punta, bienvenidos a esta entrega especial del Rally Dakar. Como ya os prometí en el directo que hicimos el viernes, si no lo habéis visto, echadle un vistazo. Estuvimos ahí con Álvaro y con Félix hablando sobre Fórmula 1 y también un poco del Dakar. Y os dije que iba a subir un programa dedicado al Dakar. Os dije que lo iba a haber subido ayer, se me complicó un poco el día, al final lo subo con 24 horas de retraso, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Hoy ha habido etapa, ayer fue descanso, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta primera semana, ¿no? Y lo que podemos esperar para la próxima semana, para esta semana y para las pocas etapas que ya quedan, ¿no? Como titulares, pues así rápidamente podríamos destacar la primera etapa. Sinceramente, esa primera etapa ha sido clave. Podemos destacar la incorporación de Audi en este Dakar y cómo ha entrado, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Joan Barreda creo que también es un nombre a tener muy en cuenta. Y podremos destacar navegación también, ¿no? Como posible titular y como digamos elemento clave, ¿no? En este Dakar. También, por supuesto, amenazas de terroristas que están asolando a los pilotos y a la organización y todo. Pero bueno, otro nombre propio que también, Nasser Al-Attiyah, ¿no? Que también podemos destacar es Nasser Al-Attiyah. Está, vamos, a un grandísimo nivel. Entonces, bueno, estas son algunas de las claves que hemos tenido durante esta primera semana, ¿no? De hecho, vamos a ir etapa por etapa rápidamente y comentamos un poco diferentes aspectos a medida que vayan surgiendo, ¿no? Yo aquí me voy a centrar principalmente en coches y motos, porque, bueno, es quizás lo que más me gusta, aunque también, oye, hay que dar todo el respeto a los que compiten en quads, en camiones y, por supuesto, el Dakar Classic, ¿no? El Dakar Classic que este año ha tenido muchísima más participación que en 2021 y es una gran noticia, ¿no? Esta nueva sección del Dakar, digamos, esta nueva división que, oye, está muy bien y ves joyas que no se ven en ningún otro sitio, sinceramente, ¿no? De hecho, vamos a empezar por la etapa 1, porque como os dije, vamos a ir etapa por etapa. En la primera de ellas, bueno, os lo comenté antes, ¿no? En aquellos titulares que podíamos sacar. Problemas de navegación para el 90% de los pilotos, podemos decir, en ese fatídico kilómetro 240 al 280, si no estoy equivocado, en ese tramo, ¿no? de kilómetros. Bueno, pues se perdieron todos, unos perdieron más, otros menos, pero al fin y al cabo, salvo Nasser, salvo Loeb, salvo Santolino y algún otro por ahí, los demás todos se perdieron. Al parecer sí que faltaba una indicación en el roadbook. Todos se quejaban de la organización, también había rumores de que Nasser podía haber hecho trampas porque era el que iba primero y no se perdió. Loeb estaba detrás del catarí y bueno, Loeb hizo una estrategia que puede ser muy arriesgada, ¿no? Es decir, bueno, yo voy detrás, te voy a seguir, voy a copiar tus movimientos. Si tú te equivocas, yo también me equivoco, ¿no? Ese es el riesgo que corres. Ahora, si a ti te sale bien, pues a mí también. Loeb entonces en esa primera etapa lo salvó, pero bueno, luego tuvo problemas en etapas siguientes que ahora comentaremos. ¿Qué creo yo? Hombre, que sí que podría haber faltado una indicación, porque además la pista estaba con muchas trazadas ya de otros vehículos que habían pasado antes. Entonces en el roadbook ponía ir a pista principal, pero claro, con todas las trazadas que había, ¿cuál era la pista principal, no? Tendrían que haber metido, pues por ejemplo, una indicación con coordenadas, era mucho más fácil. O gira no sé cuántos grados para la derecha, o yo qué sé, ¿me entendéis, no? Cosas, indicaciones de este tipo, no, vete a la pista principal, porque con todas las trazadas que había, ¿cuál es la pista principal, no? Claro, el que abre pista, pues lo tiene más fácil en este aspecto, ¿no? O si no han corrido ya, o sea, si no han pasado por ahí ya un montón de vehículos. Entonces, sí que podría haber faltado una indicación y bueno, yo no sé, me cuesta creer que Nasser haya hecho trampa, sinceramente. Sí que es cierto que bueno, es un piloto que digamos que la organización al
disputarse en Arabia Saudí y Nasser es un piloto local, bueno, sí que podrían tener fundamento en este aspecto las críticas hacia Nasser, ¿no? Y los rumores, pero bueno, yo creo que no tienen suficiente fundamento. O sea, creo que el simple hecho de que sea un piloto local, hombre, pues sí que les podría quizás hacer más gracia que ganara, pero no creo que le estén ayudando, porque el Dakar quedaría muy desvirtuado y tendrá muy mala fama, ¿no? Entonces yo creo que no lo han ayudado, sino que él pues ha podido tener suerte simplemente, ¿no? Santolino también tuvo suerte, de hecho, bueno, veía que había muchos pilotos dando vueltas por allí, él tuvo una corazonada y estuvo acertado, ¿no? Loeb persiguió a Nasser le salió bien, pues a Sebastián Loeb también, así que bueno, Carlos Sainz, por ejemplo, estuvo perdido 2 horas, ¿no? Y aquí es donde ya lo perdió absolutamente todo. Esto también es para que os deis cuenta de la dureza del Dakar, ¿no? Tú vas con todas las ganas, con toda la ilusión, con toda la preparación del mundo, pero en la primera etapa dices adiós. Y esto es así, 2 horas no se remontan. Es 98% imposible de remontar, ¿no? Entonces, bueno, luego Carlos sí que es cierto que tuvo más problemas mecánicos y, bueno, otros contratiempos que ahora comentaremos, pero en esta primera etapa ya decía adiós al Dakar, al igual que Nani Roma, que también perdió más de 1 hora y bueno, tuvo también muchos problemas, ¿no? Entonces, el Dakar a veces tiene estas cosas, problemas de navegación y dices adiós al rally. También es cierto que es extraño que Carlos haya estado perdido 2 horas. Por ejemplo, Nasser, digo yo, perdón. Nani Roma estuvo perdido 1 hora, un poco más de 1 hora. Carlos estuvo 2. Entonces, algo sí que le debió de pasar, ¿no? De hecho, por ejemplo, en motos, bueno, pues tenemos que Joan Barrera también perdió minutos, perdió 40 minutos y parecía que se le había complicado mucho el Dakar, pero luego se le puso mejor, aunque ahora lo tiene complicado. Digamos que el Dakar de Joan Barrera está siendo un poco una montaña rusa, ¿no? Esta primera etapa vamos a empezar por ella. Bueno, pues hay un poco fastidiado por esa pérdida de 40 minutos, pero bueno, luego ya lo remontaría, ¿no? De hecho, en coches, por haceros una idea, la primera etapa la ganó Nasser Al-Attiyah. En segundo lugar tenemos a Sebastián Loeb, que recordad que quedó a 12 minutos. Y luego ya, bueno, pues a Carlos Sainz le tenemos en el puesto 25 y bueno, bastante lejos ya, ¿no? De hecho aquí es destacable también el percance de Peter Ansel, que también decía adiós al Dakar con ese Audi que, bueno, destrozaba la parte trasera del coche. Y bueno, pues decía también adiós a sus posibilidades de ganar el rally más duro del mundo. Por lo tanto, una primera etapa que ya dejó bastante sentenciados a algunos pilotos, ¿no? De no poder optar a la victoria. La victoria en motos de esta primera etapa fue para Daniel Sanders. En segundo lugar a Pablo Quintanilla, que quedó a 3 minutitos. Y en tercer lugar a Matthias Wagner 11 minutines. Lorenzo Santolino ya desde la primera etapa y gracias a que no se perdió pudo quedar séptimo. Y Joan Barreda, bueno, pues como comenté, en el puesto número 16 a 41 minutos. Nos vamos ahora a la etapa número 2, en la que ya no hubo problemas de navegación, no hubo nada, fue una etapa mucho más fácil, según comentaban los pilotos. En coches, la victoria fue para Sebastián Loeb. En segundo lugar, Nasser. Estos dos pilotos están teniendo un pique tremendo y muy bonito. Y en tercer lugar, Carlos Sainz. Buenas sensaciones por primera vez para Carlos en este Dakar. Después de los problemas en la primera etapa, pues en esa segunda se redimía y conseguía ese tercer puesto. El primer podio de un coche híbrido en el Dakar. Luego esta marca se vería mejorada, como ya sabéis. En motos, Petrucci tenía un problema serio que le dejaba sin opciones al título. La primera posición, y aquí ya es, vamos, la segunda parte de la montaña rusa, Joan Barreda se ponía a 20 minutos de la cabeza. Recortaba 20 minutos, ¿os acordáis que había quedado 40? Pues ahora se ponía a la mitad, a 20 minutos. Victoria de etapa de Joan Barreda, magnífica su etapa, y como digo, se metía de lleno en la lucha por la victoria. En segundo lugar, Sam Sunderland, que se colocaba líder provisional. Y en tercer lugar, Kevin Benavides.
Lorenzo Santolino en esta ocasión quedaba un poquito más atrás, en el puesto número 16. De hecho, Daniel Sanders aquí también tuvo bastantes problemas en esta segunda etapa porque quedó en el puesto número 22 y caía a la tercera posición en la clasificación general. En la etapa número 3, pues nos encontramos que en coches teníamos la victoria de Carlos Sainz. Carlos Sainz, después de una primera etapa horrible, una segunda etapa podio, tercer lugar, y una tercera etapa líder. Vencedor de una etapa, la primera vez que en el Rally Dakar un coche eléctrico vence una etapa, ¿no? Una pena, porque ya todos decíamos, si esa primera etapa no hubiera tenido el problema de navegación, podría estar de lleno metido en la lucha, ¿no? Luego es cierto que por los demás problemas que tuvo, hubiera dicho adiós igualmente a sus posibilidades de victoria, pero al menos la esperanza lo hubiéramos mantenido unas etapas más, ¿no? Y bueno, victoria de Carlos Sainz, que qué decir. Se sobrepuso muy bien de la primera etapa y magnífico el trabajo de Lucas Cruz también, y el propio Carlos llevando a la victoria a este Audi, ¿no? Un Audi que, como digo, es de la era eléctrica. Un piloto que no se cansa de conseguir, digamos, proezas y va a estar siempre ahí, ¿no? Entre los grandes, a pesar de que la mecánica y la navegación a veces no la acompañen. En segundo lugar tenemos a Sébastien Loeb, que aquí ya sí que decía casi adiós a sus posibilidades de llevarse la victoria porque perdía 30 minutos con el líder. Lo que os digo, el Dakar tiene estas cosas, tú estás muy bien, pero en una etapa pierdes 30 minutos y dices prácticamente adiós. Y esto es lo que le pasó a Sébastien Loeb, que lo tiene muy complicado, porque ahora mismo está a 50 minutos en la general, pero bueno, en esta etapa que estamos repasando se quedó ya a 30 minutos del líder y bueno, tenía muchos problemas, ¿no? La primera posición en motos. La primera posición no, la de Joan Barreda, que no quedó, que había quedado primero en la etapa anterior. En esta se ponía a 23 minutos, perdía 3 minutines, pero seguía ahí de lleno con posibilidades, ¿no? De hecho, en la etapa 4, que era la más larga y una de las más importantes, esto hay que decirlo, nos encontramos que en coches la victoria fue para Al-Rayyi, en segundo lugar fue para Nasser, y en tercer lugar, Carlos Sainz, que lideró toda la etapa, pero al final tuvo problemas y bueno, se vio relegado unas pocas posiciones. Más concretamente por la rotura de un palier. Eso es lo que le perjudicó a Carlos Sainz. Y hay que decir que esta es la clasificación en un primer lugar. Pero luego hubo problemas, hubo sanciones y esto cambió. Al-Rayyi, que como digo había quedado primero, cayó hasta la quinta posición, con lo cual la victoria de etapa fue para Nasser. En segundo lugar se puso Sébastien Loeb y en tercer lugar Carlos, también por una sanción que tuvo. Así que la primera posición fue para Nasser, segundo Loeb y tercero Carlos. En motos, aquí de nuevo victoria para Joan Barreda. De nuevo victoria para Barreda, que aquí se ponía a 13 minutos. Y si ya antes se había metido de lleno en la lucha, ahora se metía más todavía. 13 minutos, recortó 10 a la cabeza y ahí estaba metido entre los líderes, ¿no? de la clasificación general de motos. Hay que destacar una de las imágenes más curiosas del Dakar. Fue protagonizado por Daniel Sanders en esta pasada etapa, porque como he dicho, la etapa número 4 era la más larga de todas, ¿no? Entonces, bueno, había que jugar un poco con la estrategia. Daniel Sanders lo hizo en la etapa 3. En esa etapa 3 iba muy sobrado de tiempo, les iban metiendo 5 minutos al siguiente clasificado. Y bueno, él decidió, cuando quedaban 400 metros para meta, pararse. Se paró, estuvo ahí perdiendo el tiempo, hacía como que estaba comiendo, disimulando un poco, y cuando ya le habían adelantado varios participantes y había perdido tiempo, decidió llegar a meta. Entonces, de ganar la etapa con solvencia, terminó quinto. ¿Y esto por qué lo hizo?, os preguntaréis. Pues porque en la siguiente etapa, en la que os he dicho que es la más larga, la etapa 4, si abría pista, se iba a ver muy perjudicado. Entonces él prefería salir un poquito más atrás
para verse un poco beneficiado o para no verse tan perjudicado como si abriera pista. Entonces, bueno, hay que ser un poco inteligente, hay que jugar un poco con todas las cartas. Esto hay que destacar que es totalmente legal, no cometió ninguna infracción. Simplemente, bueno, pues fue inteligente y aplicó la picardía. Hombre, yo creo que de hacerlo lo hubiera podido haber hecho un poco mejor. Y en vez de salir quinto, pues haber salido unas posiciones más atrás y así verse todavía más beneficiado. Pero bueno, decidió que era suficiente con quedar quinto y mejor que abrir pista, vamos, eso sin duda. Porque de hecho, el piloto que abrió pista en esta cuarta etapa, que era Joaquín Rodríguez, que encima le había dedicado la victoria a su cuñado, que había fallecido, como sabéis, hace un par de ediciones en el Dakar, que pilotaba una moto y bueno, tuvo un accidente que le costó la vida, ¿no? Entonces el piloto Joaquín Rodríguez le dedicó la victoria de etapa. Y hay que decir que en la etapa 4, la más larga, como digo, pues había perdido muchísimo por abrir pista, ¿no? Así que Daniel Sanders lo hizo bien, pero lo podía haber hecho un poco mejor ya puestos, ¿no? Pero bueno, una de las imágenes curiosas y como digo hay que ser inteligente, hay que aprovechar todos los recursos que tienes. Vamos ahora a la etapa 5 con Carlos Sainz en coches porque bueno, tenía más problemas mecánicos que le hicieron perder una hora. Seguían los problemas para el piloto madrileño y bueno, lo que os comenté, ¿no? Que el Dakar tiene estas cosas. Tú puedes estar muy bien ganando la etapa que había ganado antes, como os comenté. La primera etapa había tenido problemas de navegación y perdió 2 horas y aquí perdía otra hora más. O sea que ya decía prácticamente adiós a sus posibilidades de llevarse la victoria. Y en cuanto a motos, pues tenemos la primera victoria de un piloto de MotoGP en el París-Dakar en su primera participación, como es Danilo Petrucci. Un piloto que todos dudábamos mucho de cómo iba a rendir en el Dakar, ¿no? Porque no tiene nada que ver con MotoGP, ya lo sabéis. Pero bueno, se llevó una victoria de etapa en su primera participación en el Dakar. La verdad que es de elogiar, ¿no? Esta hazaña y esta proeza. Así que bueno, enhorabuena para Danilo. Barrera también perdió tiempo, pero seguía metido de lleno en la lucha, ¿no? De hecho, aquí Barrera es donde tuvo una caída, por eso perdió un poco de tiempo. Tuvo una caída, se fracturó la clavícula, esto es algo que se supo a posteriori de que terminara la etapa y por eso se vio muy lastrado. De hecho, en la etapa 6 él comentaba algo un poco desagradable que puede ser, que es que cuando frenaba notaba como la clavícula se le movía. Entonces, bueno, tuvo suerte de que esta etapa 6 se recortó muchísimo porque al parecer la pista estaba un poco impracticable. Ahora llegaremos a este punto, pero bueno, tuvo mucha suerte porque si no, pues hubiera sufrido muchísimo, ¿no? De hecho, en esta etapa 6 en coches, Carlos Sainz tuvo más problemas mecánicos con los amortiguadores. La etapa anterior en la que había perdido una hora había sido porque un amortiguador le dio bastantes problemas y tuvo que esperar a poder cambiarle. Y en esta siguiente etapa, en la etapa 6, tuvo de nuevo problemas con los amortiguadores. En esta ocasión, al parecer decía que era un problema diferente, pero bueno, al fin y al cabo Audi es el primer año que está en el Dakar y tienen que un poco adaptarse al rally y sí que es cierto que en test no habían tenido ningún problema, pero claro, los test no es lo mismo que la carrera, ¿no? Y de hecho un coche que es diferente a los demás, que es eléctrico, que es, como digo, diferente a los demás, pues bueno, tiene que adaptarse y apuntar todos los fallos, ¿no? Que están cometiendo para luego el año que viene mejorarlos y poder incluso ganar el Dakar, ¿no? Así que, bueno, perdía más minutos Carlos Sainz que ya no tiene ninguna posibilidad de llevarse la victoria. Exactamente perdió 46 minutos más por el problema con los amortiguadores. Y bueno, en motos, como he comentado, la clavícula fracturada de Joan Barrera que le estuvo perjudicando muchísimo, ¿no? Y ahora, ya antes de pasar con las claves para esta próxima semana, me gustaría comentar la polémica que hubo con el hecho de que si se debía haber parado la etapa a los 100 y poco kilómetros de comenzar, ¿no? Es decir, la etapa tenía 400 kilómetros, pero 300 de ellos se recortaron, dijeron que no se iban a disputar. ¿Por qué?
Bueno, esto fue en quads y en motos. Los quads y las motos no corrieron. Esto fue porque la pista estaba bastante destrozada, hay que decirlo. El día anterior habían pasado por aquí los coches y los camiones y habían destrozado la pista. Estaba, bueno, pues bastante rota. Pero bueno, la polémica viene porque hubo pilotos que se llaman pro, que son los top, digamos, los mejores, que dijeron que no iban a correr, que la pista estaba impracticable y que no era seguro. Entonces la organización acabó cediendo y bueno, decidió acortar la etapa, vamos, una barbaridad. De hecho, solo se corrió una cuarta parte de lo que se tendría que haber corrido. A ver, ¿cuál es el problema aquí? Pues que, por ejemplo, los pilotos que están de media tabla para abajo tienen que pasar todos los días por, por el terreno peor, en peor estado, y nunca se quejan. Pero claro, pasan los pilotos pros, los que están optando a la victoria, los que están optando al título, y cuando ellos se quejan, pues les escuchan y les hacen caso. De hecho, también tendrían que aprender a que no siempre se tiene que ir a tope, y ellos es lo que hacen, ir siempre a tope. Entonces, cuando una carretera está tan rota y con tantos baches, con tantas piedras y con tantos socavones, pues no puedes ir a tope. Entonces estos pilotos tienen que aprender un poco también a levantar el pie y a contemporizar en algunas ocasiones. Entonces el Dakar no consiste en ser una carrera de MotoGP en la que tienes que ir siempre a tope, o una carrera de coches en la que tienes que ir con el pie a fondo todo el rato. No, el Dakar consiste en navegar, el Dakar consiste en de vez en cuando pararte un segundo y pensar. Y estos pilotos pues se ve que no lo tienen interiorizado y no lo tienen asimilado, así que pues por eso se quejaban, porque ir a tope por una pista en ese estado era totalmente imposible, vamos. Pero yo estoy en desacuerdo de que se hubiera aplazado bueno, no aplazado, de que se hubiera recortado tantísimo la etapa. Además tenían sitios por donde circular a menos velocidad, con cuidado, pensando, contemporizando, pero sin necesidad de que se recorten 300 kilómetros, ¿no? Entonces, como digo, los pilotos que están de mitad de tabla para abajo, todos los días se encuentran esto, absolutamente todos los días, y nunca se quejan, o si se quejan nadie les escucha porque por desgracia no son los pros y no tienen autoridad para la organización, ¿no? Otro aspecto también de la organización un poco negativo es el hecho de cómo conforman las clasificaciones del día siguiente, ¿no? Es decir, esto se ejemplifica muy fácil con los ejemplos de Laia Sainz y Isidre Esteve. Estos pilotos, bueno, pues quedan más o menos del 30, ¿no? En la posición 30. Pues al día siguiente, en la etapa del día siguiente, salen el 90, el 100, el 110. Diréis, pero ¿cómo puede ser esto? Si tú terminas en el puesto 33, pues al día siguiente tendrás que salir en el puesto 33. Bueno, la FIA prioriza a los que pagan inscripción en el Mundial de Rally. Si tú no tienes una inscripción en el Mundial de Rallys, no te van a priorizar, y aunque hayas quedado el 30, vas a salir el 90, como les pasa a Laia y a Isidre Esteve. Esto pues obviamente es algo muy malo y muy perjudicial para los pilotos, porque todos los días van a tener que remontar como 80 posiciones y no tienen ninguna opción ni a llevarse la etapa ni a quedar en posiciones más altas de las que podrían quedar, por no hablar del peligro que conlleva estar todos los días adelantando a 80 coches o 90 coches que son más lentos que tú. Entonces la FIA lo que tendría que hacer es dejar un poco al lado el dinero, ¿no?, de los que hayan pagado la inscripción para participar en el Mundial de Rallys, y conformar la clasificación con las posiciones tal cual han sido el día anterior, como se hace de toda la vida. De hecho, Laia, de las últimas etapas, quedó en el puesto 29, si no recuerdo mal, en la etapa, y el día siguiente salió en el puesto 31, porque esto solo sucede de los que quedan del 30 para abajo, ¿no? Entonces Laia en esta ocasión tuvo mucha suerte de quedar entre los 30 primeros, porque si no, pues tendría que haber salido de nuevo en el puesto 90 o en el puesto 100. Y esto es algo que, bueno, que como digo es bastante peligroso y que la FIA para el año que viene tiene que cambiar, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Y ahora sí, pues con las claves de esta semana, ¿qué podemos esperar?
bueno, un Nasser que lo tiene muy de cara en coches, ¿no? Un Nasser que le saca 50 minutos a Sébastien Loeb, tiene una ventaja de 50 minutos, esto es muchísimo. Sébastien Loeb, entre, bueno, los problemas de navegación, problemas mecánicos, bueno, pues ha perdido sus posibilidades al 90%, casi. No sería una sorpresa mayúscula que Nasser no se llevara la victoria de este Dakar, además con la etapa que ha hecho hoy. Hoy domingo la etapa de Nasser ha sido buena, la de Loeb ha sido mejor porque ha ganado, pero no ha sido ni mucho menos suficiente para recortar los 50 minutos. Esto es muy difícil, así que el piloto local va a tener el 90% de posibilidades de llevarse la victoria, ¿no? Carlos lo que pretende pues es coger kilómetros, rodar, intentar localizar algún fallo que seguro que va a tener y para el año que viene, como digo, intentar solventarlo, ¿no? Eso es un poco lo que tiene que hacer Carlos con el equipo Audi. Trabajar juntos, también junto con sus compañeros de equipo, ¿no? Peter Ansel y el otro compañero, para poder trabajar y en el 2023 tener un coche mejor, sin fallos y con opciones reales a llevarse el título, ¿no? En cuanto a motos, pues la victoria provisional sería para Sam Sunderland. En segundo lugar estaría Matthias Wagner. Y en tercer lugar Daniel Sanders a 5 minutos. Está todo muy apretado y yo diría que Sanders va a conseguir la victoria, pero cualquiera de los otros dos puede tener también opciones, vamos, más que reales. Santolino está a 18 minutos, lo tiene yo creo que complicado, ¿no? Pero oye, alguna victoria de etapa a ver si puede rascar y a ver si puede tener también un poco de buena suerte en algunos momentos y quedar en alguna posición un poco más arriba, ¿no? Así que, bueno, Joan Barreda, ¿qué decir de él? Esperar que la clavícula le respete, que no le duela mucho y que pueda hacerlo lo mejor posible. La victoria va a ser muy complicada y al menos que pueda acabar el Dakar, ¿no? Que pueda acabar y que pueda estar más o menos sano dentro de lo que cabe, aunque con una clavícula fracturada pues lo va a tener muy complicado, ¿no? Y algo que sí que no debe de hacer yo creo es forzar. Si tú ves que estás muy mal, que no puedes seguir, déjalo. No es cuestión de forzar porque luego va a costar mucho más recuperarse e igual no queda bien. Entonces, obviamente nadie quiere retirarse y todos quieren al menos terminar el Dakar, pero si no es posible, pues no lo es, ¿no? Esperemos que esta última semana se desarrolle sin ningún problema, sin ningún altercado, que las amenazas terroristas no queden en nada importante o más allá de lo que ya sucedió antes de que comenzara el Dakar, pero bueno, que no suceda nada y que se pueda terminar todo con la mayor normalidad posible, ¿no? Ya sabéis que nosotros todos los días en Instagram, @sport _total_, comento y publico fotos de la etapa, hago un resumen y, bueno, pues así estáis informados, ¿no? Día a día de lo que sucede en el rally más duro del mundo. Nosotros nos vemos cuando termine, que es la semana que viene. Así que nada, espero que estéis ahí, que me gustaría que me dejáis en comentarios qué os ha parecido esta primera etapa, qué pensáis de Nasser. ¿Creéis que, al igual que yo opino, va a ganar el Dakar? La actuación de Carlos, ¿no? La actuación de Audi en su primera edición del Dakar. ¿Qué pensáis de cara al año que viene? Lo de Barreda, lo de Santolino, lo que queráis. Dejadmelo escrito que estaré encantado de leeros. Así que, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente programa de Sport Total. Sed buenos. Hasta la próxima.